que existen diferentes estados de la materia. Ustedes ya lo saben, muchachos, no les voy a venir a enseñar que es un sólido, que las moléculas están más unidas por la interacción, que en el líquido están un poco más, ahora sí, pues más despegadas. En el gas, pues ya están vibrando y tienen una dirección no homogénea. Cosas de ese estilo ya ustedes ya las estudiaron y ya sufrieron en química, en termodinámica, no sé. Aquí ya vamos directamente a lo que nos interesa, que es los mecanismos de transferencia de calor. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, aquí están los tres mecanismos. En el cuadrito, o bueno, en la imagen del lado derecho, ustedes van a poder observar, pues, un estilo de tabla donde se pone un enunciado donde dice que es la conducción a través de un sólido o de un fluido estacionario. Perdón. También se muestra en la siguiente columna la convección desde una superficie hacia un fluido en movimiento y la radiación neta como el intercambio de calor neto entre las dos superficies. Y se muestran dos diagramas. El primero, pues, muestra no sé si alcanzan a ver mi cursor. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, en esta imagen, ustedes pueden observar, pues, dos líneas, una línea negra y dos líneas negras verticales, las cuales representan las superficies del sólido, ¿sí? Este sólido, pues, va a tener diferentes temperaturas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de las temperaturas de su superficie. Entonces, como la definición de transferencia de calor es la energía térmica en tránsito debido a la diferencia de temperaturas espacial, pues ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Que vamos a estar trabajando todo el tiempo con temperaturas, ¿sí? Que debe de haber una temperatura mayor que en una sección o en una ubicación del sistema y debe de haber otra temperatura del otro lado. Entonces, dependiendo de quién es mayor y quién es menor, es la dirección del flujo de calor. En este caso, ustedes pueden notar que aquí, en esta sección, dice que la temperatura en la superficie 1 va a ser mayor que la temperatura de la superficie 2. Ustedes, como son estudiantes de ingeniería, deben de tener muy claro ese tipo de conceptos, ¿sí? Si ustedes tienen una sustancia de mayor temperatura, la tendencia, ¿qué dice la ley cero de la termodinámica, muchachos? La ley cero, sí, dime. Que el cuerpo con mayor temperatura va a transferir algo menor. Ok, el cuerpo de mayor temperatura le va a transferir energía. El cuerpo de mayor temperatura le va a transferir energía al cuerpo de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio. La ley cero de la termodinámica habla del equilibrio térmico, ¿sí? El equilibrio térmico es que tiene que pasar un cierto tiempo para que ustedes logren el equilibrio en ese sistema. Entonces, el flujo de calor, si la temperatura de la superficie 1 es mayor que la temperatura de la superficie 2, el flujo de calor va a ir de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta imagen? Esta imagen es una imagen muy fea, que pues la saqué en la mañana. Bueno, la encontré en internet. Este tipo pues de prácticas son las que me gustaría hacer con ustedes, en las cuales pues es ANSYS Fluent, es una imagen donde se muestran los contornos de temperatura. No indagué mucho qué tipo de material era, pero se puede observar una interfaz aquí, ¿no? Pero bueno, del lado izquierdo se puede mostrar un espectro de colores. Este espectro de colores va desde un tono rojo hasta un tono azul, donde el tono rojo representa una temperatura máxima de 155 grados Celsius. Aquí no se alcanza a ver muy bien, ¿eh? Una disculpa ya, para la próxima investigo o la hago yo en ANSYS para que se vea un poco más claro. Y la temperatura de menor valor es de 144.8 grados Celsius. Entonces, quiere decir que de este lado es más o menos
lo que estábamos viendo aquí, ¿no? De este lado tengo una temperatura máxima y de este lado tengo una temperatura mínima. Yo les pregunto, muchachos, ¿cuál es la dirección del flujo de calor? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Recuerden que el flujo de calor va de temperatura mayor a temperatura menor. ¿No es de derecha a izquierda? No, eso sí es. Ah, ¿sí, no? ¿Sí o no? Sí. Ok, sí, muy bien. Va de derecha a izquierda. Perfecto. Entonces, he aquí, pues, ese concepto, ¿no? Del flujo de calor. La dirección del flujo de calor va de mayor temperatura a menor temperatura. Siempre, flujo de calor, hablamos de que es energía térmica en tránsito debido a la diferencia espacial de temperaturas y listo. No tenemos que, no se metan en problemas, así de sencillo es. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, profe, todo bien. Ahora, yo les estoy pues comentando que esto puede ser un sólido. De hecho, ahí en el enunciado dice conducción a través de un sólido. Y exactamente, puede ser un sólido o puede ser un fluido estacionario. Cuando nosotros hablamos de un fluido estacionario, estamos estableciendo que el fluido no tiene movimiento, simplemente está en reposo. Si está en reposo, el fluido puede funcionar, bueno, debe de funcionar, pues como, bueno, como no sé, hay mucha gente que ha viajado a Europa últimamente, tanto en el tecnológico como en México. Bueno, no recientemente en los últimos 2 años, pero anteriormente sí. Y no nada más en Europa, a lo mejor en Estados Unidos o en algunos otros estados, o bueno, en algunos otros países o en algunas otras regiones, donde el clima o la temperatura eh, pues es muy baja. Entonces, las ventanas, pues la forma en construir las viviendas, pues es algo fundamental para mantenerse, para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, usualmente hay algunos sistemas de aislamiento que, por supuesto, aislamiento nos referimos a que aísla sí, aísla la temperatura, ya sea que impida el paso o la salida del calor hacia el ambiente o que el calor entre hacia el hogar, ¿sí? Y es aquí donde hablamos de la dirección del flujo de calor, ¿no? Cuando ustedes aquí en Morelia están a 34 grados Celsius, bueno, 34 creo que todavía pasa, ¿no? Creo que llegamos hasta 40, 38 grados Celsius, pues ustedes buscan un lugar fresco, buscan, no sé, su casa, pues que sea fresca. Entonces, lo que trata el flujo de calor es entrar hacia su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura máxima está en el ambiente y su casa está, pues, debería estar un poco más o a una temperatura menor, ¿sí? Entonces el flujo de calor va desde afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que pasa en invierno? Que su casa puede que tenga una temperatura mayor, ¿sí? Porque, pues, a lo mejor la temperatura bajó hasta, no sé, 2 grados Celsius y en las calles, pues, ustedes salen a la calle y, pues, sienten frío, pero el flujo de calor va desde adentro de la casa hacia afuera, hacia la calle. Esto debido, por supuesto, a las diferencias de temperatura. ¿Sí están de acuerdo? Ok, Sí. muy bien. Ok. Entonces, esa es la conducción. Claro, por supuesto, también por ahí está involucrado lo que es la convección, pero vamos a definir bien lo que es la conducción, ¿sale? En la conducción, pues, vamos a tener este es el caso de las moléculas, ¿no? De que el fluido está bueno, no específicamente puede ser un fluido en forma estacionaria, puede ser que también sean las partículas de un sólido, pero imaginemos que en este caso, bueno, de hecho en el enunciado dice que es un gas. El gas que ocupa entre el espacio de dos superficies. Tenemos una superficie en la parte superior y tenemos una superficie en la parte inferior. En medio de esas dos superficies existe un gas. Ese gas, las moléculas del gas que están en contacto con la superficie, aquí
con la superficie 1 nos determina una condición. Esta condición quiere decir que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Puede ser que la temperatura 1 sea 100 grados Celsius y la temperatura 2 sean 10 grados Celsius. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las moléculas que entren en contacto con la superficie van a adquirir la temperatura de la superficie y conforme vayan desplazándose, las capas de esta sustancia va a ir disminuyendo la temperatura hasta llegar a la temperatura 2. Por supuesto, el flujo de calor, aquí hay una dirección y otra vez se presenta el mismo término, la diferencia de temperaturas desde la temperatura mayor hasta la temperatura menor, donde pues va de la superficie superior hasta la superficie inferior, donde también nosotros observamos un perfil de temperaturas. Este perfil de temperaturas está pues graficado a partir de la temperatura con respecto a la posición. Esta posición es la variación. Aquí el eje coordenado, pues a lo mejor les causa un poco de conflicto porque usualmente, pues el eje vertical es el eje de las Y, pero bueno, aquí lo manejan como el eje de las X. No deberían de tener ningún problema. ¿Todo bien? Voy muy rápido. No, No, profe, profe, todo todo bien. bien. Bueno. Entonces, ¿qué es el flujo de calor? El flujo de calor, hay diferentes, ustedes en termodinámica, no sé si deberán de recordar que tenían varias propiedades. Estas propiedades podría ser la energía, podría ser el volumen, podría ser la entalpía, podría ser la entropía. ¿Qué más tenían? Bueno, esas son propiedades que dependen de la masa. Y podrían estar en función de la masa, como es el caso del volumen específico, como es el caso de la energía por unidad de masa. ¿Sí recuerdan esa nomenclatura o no la recuerdan? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para volverlos a introducir a ese tipo de nomenclatura. No sé, no sé si lo recuerden o no lo recuerden, pero lo vamos a ver. Vamos a ver las unidades. Porque aquí en la energía, pues es algo usual que los alumnos se equivoquen en las unidades, ¿no? Nosotros teníamos esta nomenclatura. ¿Sí recuerdan? ¿Qué era la E y qué era la E? No sé si lo vieron así. ¿Qué era la H? ¿Qué era la H? Bueno, les voy a decir, esta es la energía. ¿Cuál es la diferencia entre esta E y esta E? Pregunta, ¿sí lo vieron o no lo vieron? O les estoy hablando en otro idioma. O si lo vieron y no se acuerdan. Si lo vieron y no se acuerdan, no hay problema, lo vemos. Dime. Yo no veo nada en la pantalla, yo no veo Lo vi, nada en la la verdad pantalla. no me acuerdo. Y Ok, la verdad, no se acuerdan muy bien. Pero sí lo vieron. Nada más para... Ok. Entonces, la energía estaba dada... Bueno, la energía está dada en joules. ¿Sí? Cuando nosotros teníamos, esas letras minúsculas, era porque nosotros manejábamos por kilogramo. Cuando nosotros utilizábamos la E mayúscula, era totales, era la energía total, era joules. Cuando nosotros teníamos E puntito, como en la parte de arriba, era una razón de energía. Esa razón es por unidad de tiempo. Si yo les digo que es por unidad de tiempo, ¿qué se imaginan que es? Si esta E es joules, esta E por unidad de tiempo, ¿qué va a ser, muchachos? Joules sobre segundo. ¿Sí están de acuerdo? Joules sobre segundo, pues esto es igual. ¿Sale? ¿O no? sí, profe. La entalpía. Si esta es minúscula es por unidad de masa. Entonces es joule, kilogramo Kelvin. Ay, aquí escribo muy feo, ¿eh? Profe, Dime.
No se está viendo nada, está la pantalla negra. Bueno, en mi caso, no estoy con mis compañeros. A ver, Es que me puedo voy a ver la detener. pantalla, profe. El mío sí se ve, profe. Yo también la Entonces mi puedo ver. computadora. Déjame salir nuevamente, profe. Creo que solo le mueves a la Sí, pantalla. chécalo. Chécalo, por favor. Me voy a esperar un pequeño momento porque esto, pues, todo este tipo de unidades es algo importante, muchachos, porque vamos a entrar a la definición de la nomenclatura. Entonces es importante que ustedes entiendan que, pues, qué es la energía, en el caso de la energía en tránsito, porque si ustedes ven esto es la energía en tránsito es por unidad de tiempo, es un watt, ese es el calor. Es algo muy parecido a lo que vamos a definir. Nosotros vamos a definir como Q y un puntito. Esto es un watt, es igual a E. Esto es de termodinámica, este es de termo, y este es de heat transfer o de transferencia de calor. Transfer. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sale? Ahora, bueno, me voy a tomar un minuto para que copien o se pongan ahí a pensar. Si les estoy diciendo, pues a veces digo mentiras o a veces me equivoco. Entonces sí les recomiendo que... A ver, sí tengo esa duda. ¿Qué libro llevan ustedes en termodinámica? Porque lo que quisiera revisar y ver qué es lo que realmente vieron. Porque, híjole, El Senge. Es Ángel, profe. no, en el Sengel ahí viene todo eso. Sí, y además, pues yo pensé que ustedes iban a llevar algo pues más químico así. Yo cuando veo a bioquímica, veo así, no sé, cosas raras de átomos, enlaces, la combustión, la aceleración de la combustión, cosas así. Pues es que a nosotros nos tocó exactamente cuando empezó la pandemia y no terminamos bien todos los temas en termo, en mi caso. Ah, no se preocupen, ahorita Sí, en el mío también llegamos como a la tercera unidad, creo. los vamos a retomar, no se preocupen. Profe, Dime. la H mayúscula, ¿qué unidades tiene? Es que no me aparece. H minúscula es joules, es que ya no escribí, es joules, kilogramo Kelvin. Y esta nada más es joules kilogramo. Digo joules Kelvin, perdón. De esa sí no estoy bien seguro, fíjense. No me acuerdo muy bien. Según yo es joules kilogramo Kelvin. Ahora, pues también está el CP, ¿no? Que es el calor específico, que es la capacidad que tiene una sustancia de absorber energía para elevar su temperatura 1 °C. Y también hay CP por unidad de masa y también hay CP, pues, total. Las variables mayúsculas son totales porque son independientes de la masa. ¿Sale? ¿Está bien? Bueno. Entonces ya voy a borrar. Bueno. Entonces, aquí lo que vamos a ver es, por supuesto, que es el flujo de calor que está dado en watts. Bueno, este es el calor, ¿no? Este es watts. Vamos a ver esta variable que va a ser igual a Q, que multiplica a S por el tiempo y está dividido por el área. No, nada más está dividido por el área. Es watts metro cuadrado. Es watts metro cuadrado. Es watts metro cuadrado. Entonces estas son las dos variables principales que vamos a estar viendo.
el calor total y el flujo de calor. ¿Sí? El flujo de calor es por unidad de área y el calor pues está dado por el total. ¿Sí está bien? Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar de compartir y me voy a pasar a la presentación. Entonces, vamos a ver. Aquí en la presentación, pues ahí se vuelve a presentar lo que es el calor, el flujo de calor. ¿Sí? Donde es un diferencial de temperatura con respecto a la posición. Pero aquí entra una variable muy importante, que es una propiedad particular de la sustancia, ya sea sólido, fluido o gas, pero muy particular de cada una de las sustancias, que es la conductividad térmica. La conductividad térmica es la capacidad que tiene un material para transmitir la energía. La capacidad que tiene un material para transmitir energía. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen el cobre, ¿sí? El cobre es un conductor de calor, de energía, pero también conocen el plástico, ¿sí? Entonces, ustedes deberán de entender o de reconocer de manera casi inmediata que si yo tuviera este mismo problema, ya sea cobre o ya sea plástico con el mismo espesor, y tuviera inicialmente una temperatura, no sé, una temperatura de 30 grados Celsius de este lado, y aquí no supiera la temperatura, en el caso del cobre, pues va a transmitir la energía rápido. En el caso del plástico no va a transmitir la energía de forma rápida. A lo mejor ese fue un ejemplo muy rápido, no lo entienden a lo mejor muy bien, pero la capacidad o la conductividad térmica es la capacidad que tiene un material para transmitir la energía. Puede ser que sea un muy buen conductor. Entre mayor sea el valor de la conductividad térmica, mayor o más rápido va a ser el flujo de calor a través de ese material. Y entre menor sea el valor de la conductividad térmica, va a ser un aislante, o menor va a ser el flujo de calor, menor pérdida de energía va a tener. Ustedes, bueno, es que no sé si vieron o estuvieron en contacto con alguna mufla. Las muflas son muy utilizadas en sus laboratorios para aumentar la temperatura de las sustancias. ¿Sí sabían o no sabían? ¿Sí saben qué es una Son mufla? los trocitos de cerámica que le poníamos a los matraces. Bueno, la mufla es todo el horno. Y exactamente, acabas de decir cerámico, ¿no? El cerámico era pues un aislante, uno de los mejores aislantes que existe, el cerámico, ¿no? Para que, pues no sé qué estabas haciendo, pero bueno. Déjeme buscar una mufla en internet para presentárselas. Mufla de laboratorio. Entonces, vamos a verlo. Aquí se lo voy a poner. Ahí está, ¿no? Es una mufla. Un horno tiene como función principal aumentar la temperatura del medio que está, pues de su medio, ¿no? De su atmósfera, aquí en el interior. En este caso, pues tiene un conjunto de resistencias en donde hace pasar pues una corriente
y genera una resistencia, y esa resistencia lo que hace es emitir calor, y ese calor pues debe de estar en esta zona. Para que el calor no se escape, usualmente se diseñan a partir de materiales aislantes. Aquí ustedes pueden ver un material aislante, otro material aislante. Entonces, el flujo de calor, si aquí la mayor temperatura y el medio ambiente es una temperatura menor, ¿hacia dónde debería de ir el flujo de calor? ¿Sí están de acuerdo que va desde el centro hacia afuera en todas sus direcciones? ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Es más, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Ok, entonces, para evitar que ese flujo de calor puede ser un valor muy alto o puede ser un valor muy bajo. Lo más recomendable es que sea un valor muy bajo. Si es un valor muy bajo, entonces tenemos un buen horno, porque la cantidad de energía que estamos consumiendo para calentar el horno o ese medio, pues está siendo aprovechado de manera correcta. Pero si tenemos pues ahora sí se está escapando por todos lados, pues el horno necesitará consumir una mayor cantidad de energía. Más o menos me entienden el concepto del flujo de calor. Y bueno, en este caso también entre mayor sea el espesor de este aislante, pues menor va a ser el flujo de calor que va a tener, o las pérdidas de calor, si lo quieren manejar así, ¿sí? Pero siempre, transferencia de calor es energía en tránsito y está dado a partir de una diferencia de temperaturas espacial. Listo, se acabó. ¿Sale? Y bueno, no sé, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Esta es la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier describe, usualmente vamos a comenzar, bueno, usualmente se comienza con una dirección. Sin embargo, en los fenómenos del transporte es muy dado a que pues se establezcan todas las direcciones y un flujo total de todo el sistema. Al hablar de todas las direcciones, pues me falta el flujo de calor en Y, me falta el flujo de calor en Z, y me falta si hay generación o no hay generación. ¿Qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? La cantidad de energía que entra menos la cantidad de energía que sale. La energía que sale, muchachos, es el flujo de calor de pérdida en el caso del horno, más la energía que se está generando. En el horno, ¿qué energía se genera? Pues se genera la energía de las resistencias. Va a ser igual al incremento de energía que tenga el sistema. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Bueno, sí, siento que de repente me voy muy rápido y digo, no, ya doy por hecho de que, como estoy hablando conmigo mismo, pues digo, sí, eso ya, yo ya me lo sé, pero no sé si ustedes ya, si lo están entendiendo o no lo están entendiendo. Entonces, por eso siempre les digo, más o menos. Ok, entonces, aquí se presenta lo que es la conductividad térmica, que es la propiedad del material, la diferencia de temperaturas y el espesor, básicamente, ¿sí? Aquí se presentan, bueno, les presento, esta información es de Cengel, de transferencia de calor, los diferentes valores de las conductividades térmicas de diferentes materiales. Tenemos materiales como el diamante, tenemos materiales como la plata, el cobre, y ustedes pueden observar cómo el diamante pues tiene es altamente conductor, ¿sí? Tiene 2300 watts metro por grado Celsius. Mientras van descendiendo en esta tabla, ustedes pueden encontrar, pues, no sé, el aire, ¿no? No está el aire. No, sí, aquí está el aire. Por eso les decía que el aire es un excelente aislante. Su conductividad térmica es muy baja. Entonces, les hacía referencia a las ventanas de Europa. Tienen doble vidrio. En medio del vidrio, pues hay aire. Entonces, en medio del vidrio, pues ahí se va a disipar todo ahora sí, no va a permitir la salida del calor. Por eso ese tipo de ventanas, pues son muy interesantes, ¿no? No sé si más o menos entiendan lo que les estoy diciendo. Tenemos lo que es el aluminio, que también tiene un alto valor de conductividad térmica.
Tenemos el vidrio, tenemos el ladrillo, el agua. Bueno, a partir del vidrio ya empiezan a mostrarse o se empiezan a notar valores de conductividad térmica muy bajos, ¿sí? Entonces, esos valores de conductividad quieren decir que son aislantes. Si aíslan es que no van a permitir el flujo de calor. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Ok. Y bueno, les tenía preparado este problema, pero yo creo que lo vamos a resolver ya de mañana. Pues básicamente es mucho de lo que yo les he dicho, pero pues ya poniéndole valores, ¿no? Tenemos lo que es es un ladrillo y tenemos dos temperaturas, una temperatura en el interior y una temperatura en el exterior. En el interior tenemos 1400 Kelvin y en el exterior tenemos 1150 Kelvin. Tenemos una longitud o un espesor de esa pared que es de 15 centímetros. Tenemos un área, tenemos el área de 1.2 de profundidad y de 0.5 metros de ancho. Ahí, aquí en el diagrama, en este lado de la figura, ustedes pueden observar pues una flecha que corresponde al vector del flujo de calor. Recuerden que un vector tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces la dirección es dirección X, la magnitud pues no la sabemos, pero la dirección sí la debemos de saber con el simple hecho de identificar la temperatura máxima y la temperatura mínima. Recuerden que siempre va de temperatura máxima a temperatura mínima. Transferencia de calor, energía en tránsito debido a la diferencia de temperaturas. ¿Sale? Entonces, los veo el día de mañana, muchachos. Mañana, si pueden, lo contestan. Es algo muy sencillo. Simplemente tendrían que hacer esto que está aquí en la ecuación, que dice que el flujo de calor va a ser igual a la conductividad térmica por la diferencia de temperaturas entre la longitud. La conductividad térmica de este material dice que es de 1.7. La diferencia de temperaturas es temperatura máxima menos temperatura mínima. Y la longitud, pues estamos hablando de que es el espesor. Y listo. Tendrían que encontrar el valor. ¿Sale? Y ese sería el flujo de calor por unidad de área. Ok, profe. Ok.